Don Juan Carlos, estábamos comentando, y yo creo que pues, si nos puede hacer usted su análisis en 5 minutillos antes de pasar a hablar de otros temas así un poco más globales. Estábamos comentando lo que está pasando en Cataluña, donde está el mundo en vilo a la espera de la reacción de Gabriel Rufián, que guarda silencio sobre la explosión de Esquerra. Esquerra en estos momentos está saltando por los aires. No sé quién nos sorprenderá hoy dimitiendo también, pero ¿qué va a pasar allí? Lo que va a pasar es que no es posible que Esquerra, que como usted dice ha saltado por los aires y que está rota, dividida en dos facciones con partidarias de estrategias diferentes, una con ganas de desquite, porque lo que se ha estado haciendo hasta ahora por parte de Esquerra no les convencía en absoluto, por decirlo suavemente, y que resulta imposible que se comprometan con ninguna fórmula de gobierno desde dentro, ¿eh? Entonces, ¿desde fuera sí? Desde fuera, de nuevo, será un partido dividido en el que no se puede prever ninguna estabilidad. Es decir, a mi modo de ver, lo que es seguro ya se puede hacer a la idea el señor Illa, es que la fórmula del tripartito, que es la que deseaba él y la que deseaba Sánchez, y que yo creo que es la que desean en general allá donde puedan, que es gobernar conjuntamente con las fuerzas separatistas locales donde las hay, y con la Podemia y Sumar y todo, en fin, la excrecencia comunista, y eso, que por cierto en Cataluña hay poca memoria. Los que desean el tripartito, no, los que lo desean siendo parte sí, porque ahí están para hacer lo que hacen, ¿no? Pero los demás, alguna prensa que considera que eso es una cosa estable y tal, no recuerdan lo que fue Pascual Maragall, que es el que inició todo el lío, y no recuerdan lo que fue Montilla. Lo recuerdo todavía escapándose corriendo de una manifestación que él encabezaba detrás del cartel Somos una Nación. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, pues ni siquiera eso va a ser posible. Ponerse ellos de segundos de convergencia de Junts, no, es que tampoco les da, ¿no? Tampoco les dan los números. Quiero decir, yo veo la situación aquí, bueno, a veces tengo que cambiar el chip de candidato a analista. Yo como analista digo que no es viable, o sea, que van hacia la repetición electoral, porque el resultado que ha salido no da ninguna viabilidad, pero no la da precisamente porque lo que Esquerra ha estado haciendo durante varios años, que es servirle todos los tantos a Sánchez, se ha desmontado por todos sitios. O sea, en primer lugar, a todos los que consideramos que el sanchismo es un golpe de mano, es un autogolpe en sí mismo, es un fin del sistema constitucional, pues lógicamente, bueno, es el partido golpista que encima está en esta operación, tal. Y desde el campo del independentismo, lo que han dicho es, estos son españolistas, que hacen ahí apoyando en todo a Sánchez. Si cuando ha podido Puigdemont en 3 días le ha obligado a ir ahí a arrodillarse en Waterloo y le ha exigido todo y una amnistía que los otros no se habían sacado y tal, y la ha conseguido. O sea, que hay que ponerse, resulta difícil, ¿no? Pero ponerse en la cabeza de estos pájaros. Y lo ven así, es decir, dicen, o sea, que para ellos ahora Esquerra es un partido españolista, ¿eh? Y claro, hay media Esquerra que entiende la estrategia que han hecho y otra media Esquerra que está muy irritada. Así que no va a haber una sola posición de Esquerra. Bueno, pues el futuro nos dirá qué es lo que tiene preparado para nosotros. Pero vamos a cambiar de escenario porque usted efectivamente ya no es analista, o ya no es solo analista, sino que es candidato. Claro. Es usted el número 3 a las elecciones europeas por Vox. Pues sí. Y la verdad es que en toda Europa se está poniendo el panorama muy interesante. ¿Me dejan ustedes que les lea las líneas principales del programa de gobierno que acaban de acordar en Holanda el partido de Geert Wilders y otros 3 partidos? Han acordado
el siguiente programa de gobierno. Medidas estrictas para las solicitudes de asilo. Quitar la reunificación familiar para refugiados, reducir el número de estudiantes no comunitarios que entren al país, deportar a las personas que no tengan un permiso de residencia válido lo más posible, incluso, si es preciso, recurriendo a la deportación forzada. La coalición también tratará de salirse del pacto de migración que la Unión Europea acaba de aprobar con sus cuotas obligatorias de reubicación de inmigrantes. Uno de los partidos que forma el gobierno es el BBB, el Partido de los Granjeros. Pues casi todas las demandas que hacía ese Partido de los Granjeros serán satisfechas, lo cual implica, por supuesto, empezar a cortar todo tipo de obligaciones derivadas del Pacto Verde y la Agenda 2030. La coalición va a cambiar la postura de Holanda con respecto a la energía nuclear y va a comenzar a trabajar en la construcción de 4 nuevos reactores nucleares. El apoyo a Ucrania continuará y una nueva ley obligará al gobierno a satisfacer la obligación que la OTAN impone de invertir al menos el 2% del Producto Interior Bruto en el ejército, en defensa. Y por último, Holanda tomará nuevas medidas para apoyar a su comunidad judía y trasladará la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Toma ya. Menudo programa de gobierno que, por supuesto, nadie esperaba que fuera posible hace tan solo 7 meses. Es que se ha producido por el tema de la mandanga climática, pero sobre todo por el tema del pogromo del 7 de octubre, se ha producido una reacción en Holanda, pero brutal. Es decir, Geert Wilders antes del 7 de octubre estaba el 4º, 5º en las encuestas. Y de repente, a partir del 7 de octubre, se producen en Holanda algunas manifestaciones claramente antisemitas de apoyo a Hamas, rechazo a Israel y tal, y la sociedad holandesa ha dicho ¿cómo? Y automáticamente hizo ¡bum! Y ganó las elecciones con una mayoría aplastante, ¿no? Entonces, estamos asistiendo en toda Europa a una especie de ola de reacción ante gente que se ha pasado 3 pueblos. Pues es que es lógico. Fíjese que son asuntos diferentes, pero la reacción ante la posición ante lo que sucedió el 7 de octubre nos define, pero nos define a todos, no solo políticamente, nos define moralmente, nos define como personas. Sí. Entonces, por supuesto que esa reacción masiva de los medios del gran consenso woke en el que está la Unión Europea, por ejemplo, entre otras entidades. No puede ser. Es decir, aquellos que tienen, en primer lugar, la decencia, en segundo lugar, los conocimientos históricos para saber que esta pulsión antisemita es un atavismo milenario, bimilenario, no se pueden quedar igual. Otra vez los judíos son los culpables de todo, incluso de que les asesinen, de que ataquen a sus mujeres, las violen, les rompan los huesos, les arranquen los fetos del vientre. ¿Pero esto qué es? Es decir, pero no hay un mínimo de sentido de humanidad, porque es el judío y el judío es el culpable de todo. Pero es que esto se ha visto tantas veces a lo largo de la historia, y esto acabó en el holocausto que rompió la historia de la humanidad. La rompió en 2. Al punto que mentes muy brillantes se preguntaban si era posible la poesía después del holocausto. Fíjate, Juan Carlos, ¿qué es el buenismo? El buenismo es una fórmula fundamentalmente propugnada o alentada por una izquierda decadente que lo que busca de alguna manera es equiparar cualquier situación social y decirnos que todos somos iguales, con independencia que defendamos o no las libertades y los derechos fundamentales de un Estado liberal, que es el Estado liberal que surge en Europa hace 250 años. Cuando yo voy ahora mismo por la Rambla de Barcelona, han desaparecido ya las jaulas con los monos, tú lo conocías bien, los monos, los loros, las cosas que había. Ahora hay mujeres con burka. Resulta que han desaparecido los animales enjaulados, pero ahora hay mujeres enjauladas. Cuando vas por el Raval, y me gusta mucho pasear por el Raval,
por conocer cómo ha cambiado. Ese Raval donde había tantos aragoneses que iban a vivir, donde estaba Vázquez Montalbán en su casa y se iba a tomar el café. Alguna vez con mi amigo Alejandro Fernández íbamos a tomar el café ahí. Ha desaparecido. ¿Y qué hay a cambio? Hay una transformación social, fruto de una ingeniería, por cierto, alentada por el puyolismo, en un momento en el que querían expulsar no solamente esa emigración que fue tan positiva y fue tan dinámica a todo el territorio catalán, sino también esa emigración latinoamericana, hispanoamericana, mejor dicho, que podía llegar, pero que hablaba castellano, y que por lo tanto era un motivo, lógicamente, al final, de españolización para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo voy a decir muy claro, yo no tengo problema porque vengan personas de otro país aquí. Ahora bien, tendrán que asimilar todas y cada una de las reglas básicas de un Estado liberal que está basado en un conjunto de libertades que son la libertad, la dignidad, la justicia. Que una mujer vaya con un burka no es porque voluntariamente la mujer quiera ir con un burka, es porque se le ha impuesto. Evidentemente, como digo, hablando de los judíos de Israel, por ejemplo, están los ultraortodoxos judíos, que también habría que darles, evidentemente, una lección aparte, que también es uno de esos guetos que son antisionistas, por cierto, y que deberían, evidentemente, también intentar respetar algunos de lo que son las libertades de lo que es el Estado de Israel y que todavía no se han forjado en ese Estado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si ahora mismo en Marruecos se produjera el fenómeno que está produciendo en Cataluña, de que el 52% de la población que nace en Cataluña es hijo o hija de un extranjero, estoy convencido que habría un debate social. Nos habría hecho el debate social con un 2% ya, o un 3%. En Cataluña, el 52% de los niños que nacen son de padres o madres extranjeros. En Salt, el 80% de los niños que nacen son hijos de padres o madres extranjeros. Y de ese 80%, el 50% son musulmanes. Evidentemente, cualquier debate político esencial que no esté basado en el oportunismo, en el juego de partidos, en el conocimiento, en lo que vivíamos tú y yo cuando estábamos en el Congreso, vamos a ver aquí, a ver quién levanta las manos y a ver quién más o menos se coloca bien, es un debate esencial sobre territorio y población. ¿Qué territorio quiero y qué población quiero? Y dentro de la población hay un debate axiológico, que es el debate de los valores políticos. Claro, si aquí no hay debate ni sobre territorio, ni sobre población, ni... Aquí puede venir cualquiera, una especie de transculturización, que es una especie de modernismo woke, donde cada uno puede hacer lo que quiera, porque esto es muy bonito y es muy moderno, es el nuevo modernismo. Hemos pasado del cosmopolitismo catalán famoso de principios del siglo XX a una especie de modernismo decadente, donde cabe todo, hasta acabar con la civilización occidental. Sí, pero ese análisis, es decir, un análisis visto con una perspectiva más amplia, es interesante, pero hay algo que a mí me parece que nos permite hablar de un horror que yo personalmente, que soy pesimista respecto a la condición humana, no imaginaba. Yo veía, por ejemplo, una aberración como el hecho de que Mr. Pesk, segunda autoridad allí, Josep Borrell, y responsable del inexistente apartado de la seguridad europea y de las relaciones exteriores, es un antisemita, una cosa peculiar, porque el hombre en su juventud estuvo en un kibutz y porque tiene hijos judíos, porque la condición de judío se transmite por la madre. Bueno, es un antisemita que ha dedicado años y muchísimo esfuerzo a que Irán tuviera un plan nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué alguien dedica su vida a que en Irán puedan poner el aire acondicionado con energía nuclear? Porque es eso, ¿no? Lo que nos han dicho es que es uso civil, ¿verdad? Pero vamos a ver, que si aquí el más tonto sabe que allí se está enriqueciendo uranio para tener armamento nuclear. Pero el discurso y esa insistencia en favorecer a Irán y en juzgar con una severidad y un doble baremo y absolutamente tajante todo lo que hiciera Israel ha sido típico de Mr. Pesk y ha sido típico digamos, cada vez más típico de los posicionamientos públicos de las instituciones. En España, como siempre, siempre damos la nota, se ha sido más antisemita que nadie. Es decir, tenemos un presidente que se ha dedicado a ir por el mundo para pedir que se premie a los autores del masacre.
Porque si resulta que la manera de que España y otros países, que es lo que él pretendía una ola de reconocimientos unilaterales al Estado palestino. Si eso lo haces después de que asesinen a 1.400 personas, les estás premiando. Ese es un vicio moral muy de Sánchez, por cierto, que es premiar el crimen y la ilegalidad y castigar el respeto a la ley. Pero mira, varias cosas que son muy interesantes. Holanda, los tratados de Maastricht, Holanda, o sea, es que Holanda era como el la quintaesencia europea de lo que iba a ser Europa. Pero los holandeses, cuando les dejaban hablar, te decían que los tiros podían ir perfectamente por otro lado. ¿Por qué dejaron de celebrar referéndums sobre Maastricht? Porque en países como Holanda les salía que no salía adelante la Constitución Europea. Segundo, Holanda, el paraíso liberal. Bruce Bauer, un intelectual norteamericano del que habla alguna vez en las tertulias, que sale espantado cuando gana Bush las elecciones del año 2000, diciendo que viene Jesus Land, vienen los cristianos, la derecha cristiana, a imponer su teocracia. Yo me voy al paraíso socialdemócrata con mi marido, al que le parten la cara en el centro de Ámsterdam los nuevos holandeses. Y este es el típico progresista asaltado literalmente por la realidad. Holanda y las vacas. Holanda y el medio. Es que le hemos dado lecciones es que hemos llamado criminales climáticos a los holandeses. Porque las vacas se tiran pedos literalmente. Esto no es una broma de Mario. El metano. Metano, que es perjudicial y tal. Y vienen estos y ven la reacción de buena parte de la Nueva Holanda ante los crímenes de Hamas en el país de Ana Frank. Y dicen, no, cuidado, pero estos países tienen un problema porque hay una masa crítica ya de gente que viene a invertir lo que era Holanda, etcétera. No os quiero ni contar en la izquierda los que dicen, sí, que haya sustitución de población porque detestamos la herencia europea y queremos que estos nos conviertan en otra cosa. Cuidado, que están aquí. Por eso es tan importante, cambiar el paso ahora. Sí. En las elecciones, cuando nos dicen, ¿por qué no nos acomodamos Europa? Acomodémonos ahora. Viene una ola derechista europea. Eso es. En el Europa Viva yo creo que podéis decir algo en este fin de semana. Porque viene una ola en la que sería crucial que España se subiera a ese carro. Déjame que subraye que en el Europa Viva 24 estará presente el ministro israelí contra el antisemitismo. Chicli, que es uso. Estará presente. No, es que el ministro israelí contra el antisemitismo estará en el acto de Vox. A mí me hace mucha gracia el etiquetaje que se utiliza y la forma tan alegre en que se despacha a un partido político por parte de la mayoría de la prensa, ¿no? Reflexionen un momento. O sea, reflexionen un momento. ¿Cómo se pueden lanzar ciertas acusaciones al partido que atrae al ministro contra el antisemitismo? Pues porque este partido ha dado las muestras de apoyo que Israel merece, que es ir allí, ver lo que ha pasado, dónde ha pasado, transmitirles la solidaridad y decirles, nos comprometemos con ustedes contra Hamas, que es lo que ha hecho Vox. ¿Hay algún otro partido que haya hecho esto? Lo digo para que la gente empiece a sacudirse un poquito las tonterías de la cabeza y los clichés. En Europa ahora mismo se están removiendo las categorías, las tonterías, las divisiones ideológicas, porque la realidad se ha impuesto. Hay un baño de realismo. Estamos acostumbrados a una Europa con generaciones que han desconocido para su bien todo lo que significara lucha por la supervivencia, lucha por la libertad, porque les ha venido dado. Y se han creído que la libertad es algo que está en la naturaleza, que el hombre nace libre con derecho a un estado del bienestar. No. Conseguir las libertades y la protección que tiene Europa es el resultado de muchos luchadores, muchos valientes, muchos héroes, muchos mártires, muchos muertos, mucho trabajo. Entonces, tú ahora vienes aquí y coges y todo esto lo ignoras
y te vas a buchar a una niña de 20 años que canta la Eurovisión. Porque me está usted recordando una frase famosa de Oswald Spengler que decía que resulta descorazonador ver cómo hay tantas libertades que ha costado mucho tiempo y mucha sangre conquistar, y ahora los nietos de aquellos que las conquistaron ni siquiera se molestan en ejercerlas. Eso es, ni en ejercerlas, bien visto. Fíjate, Luis, hablando de los nietos y de los abuelos y nuestros antepasados, en el siglo XIII y XIV en España residía el 90% de la población judía del mundo, que fueron los sefardíes. El 10% eran los ascanazis, que eran los que después se desarrollaron y fueron perseguidos durante el régimen nazi. Lo digo para que nos quede claro, porque a muchos socialistas se les ha olvidado la presencia judía en España. Esos judíos luego se dispersaron. Italia, norte de África, y luego ya Siria. Con el tiempo se fueron yendo a América. Esa es la realidad, ¿no? En segundo lugar, porque hay un sentimiento tan antisemita que no es lo mismo que antisionista en España. En primer lugar, por esa reacción a expulsar a los judíos en el siglo XV. ¿Por qué? Porque se consideraban que era una élite empresarial que tenía su propia actividad y que podía de alguna manera ser dañina desde el punto de vista religioso. Ahora aquí los únicos que se van son las religiosas, las monjas de velo dorado, pero en aquel momento eran un peligro para una parte de lo que era el dominio regio de la época. Por cierto, que duró hasta etapas muy recientes. En Mallorca, en Cataluña un poco menos, pero ya sabes, en Mallorca había un sentimiento antichueta brutal. Los Picó, los Miró, los Forteza, los Zaforteza, los Pomar, eran apellidos que yo todavía, cuando estuve trabajando en primer destino como inspector de Hacienda, fui a Palma de Mallorca, había gente que cuando pasaba un chueta tocaba madera todavía. O sea, había una vieja tradición, ya mucho más evidentemente rebasada, pero todavía existía. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo el Partido Socialista, esta izquierda decadente, ha hecho un eje de división donde, por una parte, aparentemente los judíos, digo judíos en sentido estricto, forman parte de una especie de élite mundial que domina el mundo, y sin embargo los árabes son una especie de casta desprestigiada, una especie de seres absolutamente que viven en el inframundo dominados. Y eso, cuidado, que hay una parte de la sociedad española que lo ha comprado. Hay una parte, porque esto es, lo de entrar en categorías, la izquierda lo hace muy bien. Pues vamos a decirle claro a la izquierda una cosa. Esos desarrapados del mundo, esos musulmanes del mundo, son, entre otros, los que por su religión hacen que los niños se casen con los niños forzosamente. Son esos mismos que tienen ablaciones genitales las niñas. Mientras tenemos este programa, cada 4 horas en España se hace una mutilación genital. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Igualdad, en los informes del Ministerio de Igualdad. Por lo tanto, yo que estuve 3 semanas antes de que se provocara el problema, vamos, la masacre que hicieron en Israel. Los israelíes son gente que vive en libertad en Israel. ¡Ojo! Incluso los árabes israelíes que viven en Yafo, en Tel Aviv. No es incluso, son los únicos árabes del mundo que viven en libertad. Total. Los 2 millones de árabes israelíes. Total. Déjame un momentito, porque has dicho un par de cosas que me gustaría... añadir un dato interesante y otra puntualizar. Laura Miró es una doctoranda que está haciendo su tesis sobre el antisemitismo en Mallorca. Y es una de las que integra algo que se acaba de formar y que es muy interesante, que es una red académica contra el antisemitismo, que es una reacción a la vergüenza de que 50 rectores de la universidad pública y casi 30 de la privada, es decir, toda la universidad española, firmaran un documento repugnante por el cual se insta a romper las relaciones académicas con Israel, como si eso les hiciera daño a ellos. Es decir, si tú rompes las relaciones académicas, las colaboraciones en investigación con Israel, imbécil, el que sale perjudicado eres tú, porque aquel es el país de las nuevas tecnologías, ¿no? Más que nada. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que con lo del boicot de Israel lo que sucede es que claro, hay mucho listo que sabe que no va a pagar por las cosas. Imagínate que Israel dijera, vale, pues vamos a hacerles más fácil la vida. Todos los que nos boicotean van a ser boicoteados por Israel. Les vamos a pagar los microprocesadores, por ejemplo, que utilizan en la vida cotidiana, el GP, en fin, no, de verdad, yo lo haría. A Stephen Hawking le di una vez por hacer y alguien dijo, ¿en serio? ¿En serio, tipo? ¿Tú estás boicoteando a Israel? ¿Tú? Sí.
No puede ser. Dinos que no puede ser, que te han hackeado el ordenador. Los judíos. Claro, porque todos estos listos que te dicen, no somos antisemitas, somos antisionistas. Que yo daría esa batalla también, porque ahora lo repugnante es ser antisionista. Lo del antisemitismo, si no sabéis, no vives tú judío en la vida. Los judíos, solo tenéis un judío. A ver, ¿hay judíos aquí que hablen mal del Estado judío? Que vengan. Que es como si alguien te dice, hay cristianos anticatólicos y te sale Irene Montero y la llevas al Vaticano. Es muy importante. Pero déjame un dato. Es que Más Madrid se ha negado a ir a al homenaje que le da el Ayuntamiento de Madrid a la comunidad judía de Madrid, porque dice que es que... Esto es antisemitismo puro. Y cuando tú le dices a la izquierda española que es antisemita de arriba abajo, porque es una de las señas de identidad del wokismo, que es la nueva izquierda. Si tú le dices a estos tipos que son antisemitas, dicen, no, yo soy antisionista. Sí. Por eso yo no quiero hacer la distinción, aunque si nos ponemos, si vamos a las acepciones literales, mira, no, la propia palabra antisemitismo tampoco significaría judeofobia etimológicamente, y se ha asumido como tal por parte de las organizaciones internacionales, porque así se le llama, es judeofobia. Y el antisionismo, a quien diga, no, es que yo soy antisionista, yo le pregunto, ¿hay algún otro país del mundo que consideras que no debiera existir? Claro, es así. Quizá Paraguay, no sé, Mali, ¿hay algún otro? No lo hay. Entonces tú lo que eres es un antisemita de libro, porque esa es la excusa, es el disfraz. Y además, si quieren crítica al gobierno de Israel, las principales se dan entre el pueblo de Israel, que es un pueblo libre, democrático, con prensa libre, y que es el único que tiene todos estos atributos en Oriente Medio. No, y yo, espera, porque es que a mí lo de Eurovisión acabó de calentarme. Al de la faldita que ganó, gran voz, por cierto, al de la faldita que ganó, que le hizo la vida imposible a la representante israelí, que no quería ensayar después de ella, como si hubiera quedado manchado el escenario. A este tipo le invito a que vaya a actuar a Gaza con la faldita. Sí, gratis. Y que diga, yo soy no binario y he venido a cantarles la canción. Bueno, permítanme que cambie. No. O sea, no iba a cambiar del tercio antisemita, pero quería abundar en la cuestión del Viva Europa por una cuestión, solo por vamos a hablar un poquito del Viva. O el Europa Viva. ¿Qué va a pasar? Cuestión, si me dejáis comentar algo, porque por eso considero que es tan importante que Vox saque un gran resultado de las elecciones europeas. Primero, para reconocerles el mérito. Porque no sé si habéis visto que estamos a punto de una revolución un motín europeo de esquilache con los tapones de los cajones estos que te hacen romperte las manos. Y la gente dice, ¿hasta este punto se han metido en mi vida? Sí. Bueno, pues está viendo en Europa ya malestar de decir, estos indeseables que me están leyendo la cartilla y me meten como sardinas en latas en los aviones, son los culpables de todo esto. Bueno, pues hay una ocasión de que cambien las cosas, y para eso se necesita que el grupo de los conservadores y reformistas y de los identitarios tengan peso para corregir a los perdularios que son el Partido Popular Conservador. Pero para que veáis una cuestión importante, he estado en el SIPAC, en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Budapest hace un mes. Todos los discursos se daban en húngaro o en inglés, y hubo una mesa en español, que creo que es indicativo. En Hungría, donde nadie habla español, la referencia a Vox llama mucho la atención, al punto de que montaron una mesa específica con... por cierto, estuvo Julio Ariza. Oye, nadie ha hecho una red de alianzas internacionales como lo que ha hecho Vox. Claro. Y la prueba son los que van a asistir. Y el Foro Madrid, es decir, ahí hay un trabajo intelectual. Déjele que nos cuente quiénes van a asistir al Viva. Bueno, vamos a ver. Desde un presidente, un jefe de Estado como Javier Milei, hasta ex primeros ministros de Polonia, va a asistir el líder de Chega, de Portugal, van a intervenir de forma telemática
la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va a intervenir Orban de forma telemática también. No me quiero dejar nombres, pero el chileno Cast, el chileno. Vamos a ver, la red de alianzas que allí se visualizará con la presencia y con la intervención de grandes líderes internacionales, que no puede exhibir ningún otro partido en España. Por cierto, no es casual. Ha habido un trabajo en estos últimos años que parte de la comprensión de los problemas como algo que es occidental y que es europeo también, dentro del occidental, y que no te puedes quedar en los problemas específicos de España. Por una razón, además. Quien se queda en los problemas específicos de España, aparte de que va a incidir poco en la realidad, acaba repitiendo consignas. Porque la política doméstica de este tipo no mueve, no está en grandes vectores de lo que sucede en el mundo. Lo que pasa en España se inserta dentro de una realidad europea. El 70% de las leyes en España son resultado de directivas europeas que se transponen, ¿no? Lo que sufre el campo en España también lo ha sufrido el campo en otros países europeos. Ha habido una auténtica rebelión y responde a una voluntad que, dicho así, parece raro, pero es que está así en el desarrollo de la Agenda 2030, que es desincentivar el sector primario y hacer que crezca un 7% anual en el resto del mundo, en los países en desarrollo. Es decir, quieren eliminar el sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Quieren acabar con el sector primario. ¿Y quién quiere? Bueno, quiere la Agenda 2030 que ha suscrito, por supuesto, el Partido Socialista y, por supuesto, el Partido Popular. Y aquí hay que ser muy claros. Hay mucha gente que dice, oye, no os critiquéis unos a otros. No, perdone usted. El 90% de las decisiones que se han tomado en Europa las han tomado en la misma dirección, en el mismo sentido. Iguales, socialistas y populares. Así que cuando hacen el paripé en España, haciendo ver, simulando que son irreconciliables y que Feijóo va a derogar el sanchismo, oye usted, vamos a ver, pero si ustedes están en lo mismo, que es, en primer lugar, una operación increíble de ingeniería social que efectivamente mete las narices públicas en todos los asuntos de la esfera privada, de cómo te tienes que acostar y cómo tienes que dirigirte con quien te acuestas y de qué manera y cuándo, de lo que tienes que comer y lo que no debes comer. No tienes que comer carne, que ya te daremos gusanitos nosotros, porque por ahí va. Y todo eso va van ampliando la ventana de Overton, para entendernos aquello, o sea, van haciendo digerible aquello que uno diría, bueno, esto no puede ser. No, con el tratamiento adecuado y la normalización de lo aberrante por parte de la prensa, esta ventana se va ampliando y la gente va diciendo, pues sí, pues no. Lógicamente, cuando tú ya quieres alterar la realidad de este modo, porque después el sector primario viene el secundario, luego vendrá la industria, luego vendrá la desindustrialización de Europa. Cuando hay que decir, bueno, oiga, un momento, vamos a ver, aquí hay un país que decidió aplicar las indicaciones de la Agenda 2030 en materia de fertilizantes y pesticidas, que fue Sri Lanka, y provocó una hambruna. O sea, esa es la primera, digamos, la primera puesta en práctica. Aquí no se usará ni fertilizantes ni pesticidas, hambruna. Pero ¿alguien se explica que se levante un proteccionismo contra los tuyos, contra tus productores? Es decir, porque claro, yo toda la vida he sido antiproteccionista. Yo sí me lo explico, pero me falta
la información de quiénes exactamente están cobrando de China para destruir a Europa en beneficio de China. Pues sí, porque claro, eso solo se puede hacer si tienes De ahí una China, pandilla de Marruecos, de corruptos que están trabajando como lobbies para otros países. Pero escucha, que la gente se define cuando vota lo que vota. Y cuando vota lo que vota en la alianza socialistas, populares y liberales en Europa, pues se han retratado. Y yo insisto, se vuelven a levantar barreras arancelarias y no arancelarias, barreras al comercio, pero contra los nuestros. O sea, ahora mismo, ayer se supo que entraba... que se acababa la limitación a la entrada de naranjas sudafricanas en España. Entonces, en España hay un tratamiento para las naranjas, una cosa técnica, un tratamiento en frío para evitar que tenga una enfermedad de naranja y tal. A las de Sudáfrica no se le pone esta condición. Y esto es constante. Se ponen condiciones fitosanitarias, higiénicas, de calidad, de control, de no sé qué, tal. Muy bien, está muy bien. Está muy bien, pero compitamos en igualdad de condiciones. Es decir, que todo esto lo cumpla también el que quiera vender en nuestro mercado. Claro. Pero no, lo que entra es producción marroquí. Y ya el remate. Yo anteayer estábamos en Las Palmas. Pues bien, allí nos explican, una comunidad de regantes, su preocupación, claro, tremenda con el agua. Y dice, bueno, pues que aquí necesitamos desaladoras y no hay manera. O sea, en cada isla ahí, digamos, es un mundo y ahí lo que se necesitan son desaladoras. Bueno, es que la Unión Europea ha pagado 7 desaladoras en Marruecos. Claro. ¿Saben los canarios que son la región ultraperiférica europea más infradotada de las 9 que hay, creo que son? Es la que recibe menos de la Unión Europea. O sea, vamos a ver, todo esto es algo que se produce porque el gobierno de España no defiende los intereses de los españoles. El gobierno de España está en, vamos a ver si hacemos daño a Israel. ¿Por qué? ¿Qué os pasa? Claro. ¿Qué os sucede? Vamos a ver si mejoramos la situación de Marruecos en todos los sentidos, que puedan hacer prospecciones petrolíferas y de gas donde nosotros nos prohibimos hacerla, a que haga demostraciones militares delante de las Islas Canarias, que Marruecos envíe a sin papeles 50, o sea, cuantos más mejor, y les compramos coches de policías que no sueñan aquí nuestra policía. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa exactamente a Sánchez con Marruecos? ¿Qué le pasa exactamente? Pero no es solo Sánchez, es ¿por qué los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista no se han preocupado porque se cubran necesidades básicas de tipo infraestructural? Hay infraestructuras de las que depende el sector primario, de nuevo, que no se construyen, que no se hacen y que nadie pide más, que se hagan. Se destruyen. ¿Cuántas presas se han destruido? Por ejemplo, ¿cuántas centrales de carbón se han destruido para que no exista posibilidad de volverlas a poner en funcionamiento si era necesario? Es tremendo. Por lo tanto, con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, se está pagando una intervención como no ha habido nunca en la historia de la humanidad, porque tampoco existían las posibilidades tecnológicas de meterse hasta en tu cerebro. Por eso todo esto no se podría hacer sin la colaboración de los emperadores del capitalismo, que son los dueños de las plataformas tecnológicas. Sus empresas alcanzan el valor de capitalización más alto que ha alcanzado ninguna empresa jamás en la historia de la humanidad, en la historia del capitalismo. Y resulta que estos son unos woke también. Y te dicen los pronombres que hay que usar. Y normalizan todo tipo de censura, cancelaciones. Ahora el antisemitismo, que es especialmente trágico, como hemos dicho, porque reedita esa pulsión atávica. La penetración ya es de tal grado, de tal calibre, que al final se produce una reacción, que es a lo que iba usted, don Luis. Y esa reacción llega ahora. Y por eso yo estoy
encantado de que el Vox me haya abierto su lista y que me presente como candidato, porque este momento es un momento histórico. Es el momento en que se le puede dar la vuelta a esta dinámica de décadas en Europa, cambiando la mayoría gobernante. Y esto es clave. La gente podrá ver que las cosas de las que hablamos aquí preocupan de forma muy similar a muchos otros países en los que no estamos pensando. Preocupan a los polacos, preocupan a los franceses, preocupan a los holandeses, preocupan a todo el mundo. Hay una imagen, y con esto acabo, hay una imagen que si acudimos a esta horterada de Eurovisión lo dice todo. Las élites castigan a Israel. La votación popular premia a Israel. Exacto. Las élites no han estado, las élites traidoras, académicas, financieras, mediáticas, traidoras a los suyos, nunca han estado en tan claro contraste con los intereses y la voluntad de los pueblos. Así es. Yo simplemente, porque estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras no tanto, ya sabes que eso todavía tengo un alma ahí un poco diletante, ¿no? Pero hay una cosa que me preocupa de manera extraordinaria, y es que a la vuelta de la esquina, hace 5 años, vivimos una pandemia y en España murieron 170.000 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos viviendo un regreso a la historia, que es un regreso necesario, con guerras, con enfrentamientos, con reforzamiento de valores y de principios, con un discurso demográfico, desde luego con la fijación de un conjunto de valores estables que determinan la seguridad y la estabilidad de los pueblos. Pues resulta que Europa jugó un papel absolutamente intrascendente en la pandemia. Y de pronto, como resultado, lo digo porque vas a tener un gran trabajo en el Parlamento Europeo, como consecuencia de la salida de la pandemia, China emprende un proceso de liderazgo mundial, sin que nadie haya todavía investigado qué ha ocurrido en los últimos 5 años. Cómo se originó realmente la pandemia, cuál ha sido ese proceso de desacoplamiento internacional, donde Europa ocupa una posición absolutamente residual, donde el proteccionismo además es asimétrico, Juan Carlos, porque si hubiera un proteccionismo general, bueno, yo desde luego no soy intervencionista y evidentemente hay normas que son absolutamente obstáculos. Pero es que es un proteccionismo asimétrico a favor de algunos países, dentro de la propia Unión Europea y dentro de fuera de Europa. Es decir, es un proteccionismo sesgado porque efectivamente hay intereses en juego. Y ahí se van diluyendo, vamos a decir, esa soberanía, que habría que definir el concepto de soberanía, esa especie de entendimiento colectivo patrio, donde efectivamente estamos al servicio, como tú bien decías, de las directivas y de los reglamentos comunitarios. Nosotros que hemos tenido que transponer directivas en el Congreso de los Diputados, que al final no tenías más capacidad que a doblar la cerviz y decir, no, es que esto viene de Europa y ha sido aprobado, y es una transposición de directiva y por la Constitución española tenemos que transponerlo. Ese debate, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, hay que abrirlo. Se podrá adoptar una posición más o menos conservadora, más liberal, como es mi caso, pero desde luego que ese debate hay que tenerlo y no correr los pies como se ha corrido durante muchos años. Si me permitís un... Pues no le voy a permitir, porque si no hay tiempo para los oyentes, que son los cruciales. Y antes de los oyentes no habría tiempo para que yo pues le haga un regalo a don Juan Carlos Girauta de mi libro sobre Fernando VII, yo el difamado, que tampoco le gusta a los historiadores progres. He leído una crítica que lo dejaba muy bien y pensé, me lo tengo que comprar, y ya no me lo tengo que comprar pues porque no, ha tenido se lo regalo, hombre. Pero lo voy a leer con muchísimo interés. Bueno, y le advierto que le sorprenderá el contenido. Fantástico. No es un libro escrito para provocar. Es un libro heterodoxo porque realmente es la figura más denostada de la historia de España. Y como usted dice que eso tiene una gran parte de injusticia, ¿no? Pues quiero conocer los argumentos. Sí, desde luego. Es que aquí, digamos, aquí nos gusta discutir sobre argumentos. Por eso nos llevamos tan mal con la izquierda. Bueno, quienes se llevan muy bien con nosotros son nuestros oyentes, que participan en la libre encuesta y también mandan sus opiniones a través de los distintos foros. Así es, don Luis, y además tienen alguna pregunta para Juan Carlos Girauta, justo ahora que acabamos de conocer que Oriol Junqueras ahora dice que sí que va a seguir como presidente de Esquerra Republicana de Cataluña,
que había sido un momento en el que se iba a apartar temporalmente, pero que va a volver con más fuerza. ¡Que vuelve! Sí, esto ha sido de horas, porque ayer dijo que se apartaba y ahora que va a seguir con más fuerza. Esto ya es como muy ¡Oriol! propio, ¿no? De ese retiro Oriol temporal, vuelve. que ya no es de 5 días, sino que es de 5 horas. Es un Pedro Sánchez rápido. Voy a ver si Rufián ha tuiteado mostrándose oriolista, el más oriolista de los oriolistas. Bueno, dice ahora que efectivamente la repetición electoral en otoño está encima de la mesa. Bueno, para que nadie se confíe con lo que pueda pasar en Cataluña en función de ese análisis que hacíamos precisamente en esta mesa. Don Luis, tengo algunos comentarios del chat de YouTube, del chat de Radio Libertad. Antonio y Marina, por ejemplo, le preguntan a Juan Carlos Girauta cómo ve los resultados europeos a favor de Vox. José Fernando Álvarez Puyol también pregunta cuántos eurodiputados va a sacar Vox. No sé si manejan algunas encuestas internas. Hay muchos comentarios sobre el tema de la agricultura, que ya lo ha hablado nuestro contertulio en esta mesa, sobre cómo combatir la Agenda 2030. Yo les invito a que vean una gorra que ha lucido Buxadé con el nombre de la Agenda 2030 tachado. Sí. La verdad es que es una gorra que yo creo que quizás más de algún candidato de la lista de Vox se lo puede poner también, haciendo pues un poco de contrapeso al famoso PIN de la Agenda 2030. Y hay un comentario de sorpaso que más que una pregunta es un halago. Dice, ¿por qué los partidos políticos españoles designan para Europa a los candidatos que intelectualmente están mejor preparados? Que deja deslizar ahí quizás una crítica hacia los políticos en clave nacional, ¿no? Yo sobre todo en el caso de los resultados no sé si manejan algunos datos que espero que sean esperanzadores para su partido. Bueno, naturalmente sí, es así. Los datos son esperanzadores. No voy a decir una cifra en concreto porque el futuro no está escrito y depende de nuestra capacidad para contar en campaña lo que tenemos que contar. Ahora, es evidente que la tendencia es una tendencia de crecimiento importante, pero que además está a caballo de una ola de crecimiento de las opciones patriotas en el conjunto de Europa. Y cuando digo las opciones patriotas, me refiero a aquellos que, sin ser antieuropeístas, que quede claro, porque en España el etiquetaje impera, es decir, estando a favor de Europa, ¿cómo no íbamos a estar a favor de Europa? Si España es Europa y Europa sin España no es nada. No es nada, no es Europa. Es decir, que claro que es, no vaya a parecer... No, es decir, que España y Europa son inseparables. Claro que está a favor de Europa. Lo que estamos en contra es de cómo se ha gestionado Europa en las últimas décadas. Lo que estamos en contra es de que Europa se haya sumado al wokismo y, por tanto, al intervencionismo más brutal que existe, que es el de las mentes. Y de lo que estamos en contra es de que se institucionalice el premio a la ilegalidad. El tema de la inmigración, oye, a mucha gente le cuesta hablar de eso, pero luego cuando está en privado piensa lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado estos días con extranjeros que han hecho todos sus trámites, claro, y que trabajan legalmente en España, que son los más indignados. Dice, pero vamos a ver, yo hago todo esto y ahora aparece aquí una regularización masiva. Dicen que de 500.000, pero a lo mejor es 1.000.000 porque no se sabe cuántos son. Lo de 500.000 se lo han sacado de la manga. Es que realmente no se sabe cuántos son. Entonces, oye, ¿usted quiere abrir las fronteras de verdad y que entre quien quiera? Por cierto, acaban de poner otro caramelo para que entre quien quiera, que es la sanidad para todos. Vamos a ver, la sanidad para todos no se puede pagar. El estado de bienestar cuesta mucho, y si tiene una demanda infinita, que es lo que tienen las cosas cuando tú le pones el precio a cero y tienen valor, acabarán con el estado del bienestar. Son operaciones que solo piensan en el cortísimo plazo. Por eso cuando digo los partidos patriotas me refiero a aquellos que dicen, mire usted, aquí lo que tenemos en este club está muy bien, pero su legitimidad está en las soberanías. Lo que le legitima democráticamente son los países soberanos. Y hay una serie de partidos que han reaccionado, yo estoy en la lista de uno de estos partidos, y han dicho, vamos a aliarnos, que
por cierto, es una cosa muy poco nacionalista, me hace gracia esto del nacionalismo. España no necesita nacionalistas porque ya es una nación-estado. España tiene patriotas. Patriotas o antipatriotas. O nada, o medio pensionistas, pero nacionalistas no necesitas. Ser nacionalista español es del género tonto. Pero si ya tienes ahí la nación-estado, si has sido un imperio con 20 millones de kilómetros cuadrados, ¿cómo vas a ser nacionalista? Nacionalista tienen que ser los que se inventan la historia, porque no tienen nada a lo que recurrir. Bueno, dicho esto, en esta etapa va a existir esta reacción. Y la ola del crecimiento es precisamente la que nos tiene que hacer llegar, y yo creo que así va a ser, a unas mayorías, a una aritmética diferente. Y ahí el Partido Popular va a tener que elegir. El Partido Popular Europeo, digo, va a tener que elegir. Bueno, y de hecho ya empiezan los rumores de que, como por primera vez va a ser posible que el Partido Popular, en lugar de formar gobierno hacia su izquierda, forme gobierno hacia su derecha, pues ya empiezan los rumores de qué va a pasar y qué va a decidir el Partido Popular. Y parece que es posible que se parta en dos. A mí me gustaría mucho que el Partido Popular lo dijera antes de las elecciones. Si respetamos a los ciudadanos, tenemos que decirles estas cosas antes de las elecciones. ¿Con quién voy a pactar Claro, después? mire usted, nosotros lo tenemos claro. Formar una mayoría con los populares. ¿Está claro, no? Pues ahora que lo digan los populares. Que lo digan, porque si no tienen claro con quién van a pactar, a lo mejor la gente no tiene claro a quién vota. Y si tienen claro que van a pactar con los socialdemócratas, como han hecho siempre, tiene derecho a saberlo su votante también, ¿no? Entonces, mira, un alto cargo del partido, importantísimo, que ha tenido altísimas responsabilidades del Partido Popular, me dijo el otro día en Bruselas: no conozco a ningún liberal que esté en contra de la Agenda 2030, de la Agenda 2030. Y yo le dije, bueno, aquí tienes el primero, ¿no? Pero me quedé pensando y dije, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? ¿Qué ha pasado con esos partidos, con las democracias cristianas, los partidos populares europeos? Bueno, Han perdido el rumbo. lo que acaba de decir usted se lo planteé un día a través de Twitter a un buen amigo y filósofo. Le dije, vamos a ver, el que responde sí a la siguiente frase: ¿es lícito restringir libertades individuales por el bien del planeta? ¿Es liberal o antiliberal? Y no me quiso responder. Don Santiago, respóndame, por favor. Dejadme que deje algún último comentario. Este es del chat de Radio Libertad en YouTube. Alguien que se hace llamar MC dice que los que tenemos una edad hemos visto una España diferente. Con el camino que está tomando ahora estamos viviendo la peor época con diferencia. Qué miedo da pensar hacia dónde vamos. Y don Luis, no me quiero ir sin decir los resultados de esa libre encuesta que lanzábamos esta mañana. Hoy poníamos una pregunta encima de la mesa. ¿Quién cree que debería presentar su dimisión por la campaña de blanqueo de la pederastia puesta en marcha en Almería? Las opciones eran la alcaldesa de Almería, la concejala de Igualdad, ambas o ninguna. De momento va ganando con un 76% la opción de que ambas deben dimitir por esa campaña, que en ningún caso debería haber sido puesta en marcha. Un 16% apuesta por la concejala de Igualdad y un 6% por la alcaldesa. Hay un 2% que considera que ninguna de ellas debería dimitir. Depende de si lo sabía la alcaldesa o no. Claro, es que aquí hay muchas cosas que abordar. Si no lo sabía, cese del responsable inmediato. Inmediato. Claro. Pero es que es aberrante. Es que nos estamos acostumbrando a cosas que realmente no debemos acostumbrarnos. O sea, es una campaña en la que lo que se está diciendo es que si un niño dice sí, pues está adelante. Oiga, pero ¿ustedes en qué mundo viven? ¿En qué mundo moral? Viven en el mundo y en los esquemas de Irene Montero, pero es que esto es una cuestión moral. En los esquemas, en las redes sociales, en subir la foto por la mañana a Instagram. Es decir, un político ahora en España, un alcalde, un presidente de comunidad autónoma, es un tipo que se ha comprado una tipa, que se ha comprado una pulsera y está en un parque de atracciones. La política ahora mismo es lo peor que puede haber en este país y por eso es bueno dignificarla en algún momento determinado. Yo he hecho creatividades. Yo en mi época de secretario de Estado contrataba creatividades. Os puedo asegurar que las filtraba 90 veces con 90 personas para que no hubiera ningún tipo de fisura social. ¿Qué te compromete? Porque si no me la lían, es claro, que me la lían. Claro. Entonces, una alcaldesa
que no tiene otra cosa, más que ver si sus creatividades, que tiene 4 creatividades al año, debería estar al corriente. ¿Sabe usted cuántos asesores tiene el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería? No lo sé. 19. Bueno, pues, sus sueldos combinados son más de 1 millón de euros. ¿Han pedido disculpas en el Partido Popular? Sí, la alcaldesa, Sí, la alcaldesa bueno, ha pedido disculpas. Bueno, sí. pues eso es la Ha otra. pedido disculpas. Bien está. Sí, inmediatamente. pero no es suficiente. O sea, por que hace favor, falta una o sea, cabeza del responsable. Dice que ha sido un error. ¿Quién ha cometido el error? intenten no incitar a la pederastia a partir de ahora, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, don Juan Muchas Carlos gracias. Girauta. Nos veremos este fin de semana por allí, por Sí, señor. Alegre. Don Mario Noya, muchísimas gracias. Doña Carmen ha dicho que para los que tenemos una edad, eso le excluye a usted. Por supuesto, si yo acabo de prácticamente cumplir los 18. Fue ayer. Don Mario Garcés, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y oye, el próximo libro es sobre Carlos II y Carlos III. Carlos No, II no, está no. muy denostado Se viene y Carlos trilogía. III hay que desmontarlo. Bueno, el otro día le hacía una broma a un amigo, le decía yo, como Santiago Segura, que decía, si Torrente 3 funciona, recauda €1 más que Torrente 2, hago Torrente 4. Pues yo, si Fernando VII funciona, hago Fernando VIII.